Ahora en el programa voy a hablar con el doctor Pedro Beckenstein. Pedro habla de neurociencia, digamos, es doctor en biología, es investigador y sobre todo hace muchas experimentaciones que tienen que ver no solamente con el cerebro, sino también supongo que con la psicología en algún lugar. Por supuesto. Por supuesto. El tema, el tópico de hoy, que es la diferencia entre los cerebros del hombre y la mujer, tiene una particularidad que me gustaría compartir con ustedes. Obviamente no somos iguales hombre y mujer, anatómicamente no somos iguales, digamos, lo cual no significa de que uno tenga derechos que el otro no tenga que tener o no pueda tener, o sea, igualdad de derechos está fuera de discusión. El investigador está a la búsqueda justamente de tratar de determinar cuáles son las similitudes y las diferencias de tipo anatómico, de tipo fisiológico, de tipo tamaños cerebrales, y no nos quedamos en esto de decir, no, esto sería sexista o esto sería racista. Esto no es nada, esto es investigación que no tiene ningún otro objetivo que tratar de mostrar qué es lo que somos, de hacer un diagnóstico de lo que somos. Supongo que esta es la manera de interpretarlo. Por supuesto, sin lugar a dudas esa es la manera de interpretarlo y además tiene, digamos, hay razones no solo científicas y de curiosidad, sino también que tienen que ver con la salud pública. Hay las enfermedades del cerebro que pueden variar desde las demencias como el Alzheimer hasta patologías psiquiátricas como la depresión. Se conoce que inciden de manera distinta en hombres y mujeres. Bien. Y esto se supone que refleja que existen diferencias anatómicas y de cómo se conecta el cerebro en ambos sexos. Por eso sería muy interesante empezar a conocer estas diferencias para poder entender por qué se producen algunas patologías en hombres y no en mujeres y viceversa. Bueno, yo creo que esto vale la pena señalarlo y enfatizarlo, porque primero marca que la ciencia está a la búsqueda justamente de eso, de describir y de entender los procesos, y cuando hay diferencias por alguna razón, marcarlos. Si esas diferencias que se observan tienen que ver con el sexo, decir, nos pasa esto y no nos pasa tal otra cosa. A los hombres nos pasa determinadas cosas y a las mujeres otras, o al revés. Y lo único que hace es eso, no está en juego si uno es mejor o peor, o si uno tiene derechos que la otra parte no tiene, sea para el hombre o para la mujer. Dicho esto, es una aclaración que creo que vale, en otro contexto posiblemente no haría falta, pero como uno va a hablar de diferencias entre el hombre y la mujer, me gustaría aclararlo. Ahora contame, ¿el cerebro de un hombre y de una mujer son diferentes en cuanto al tamaño o en cuanto a la potencia, a determinadas cosas que pueden hacer unos u otros? ¿Cómo es? Primero hay una diferencia de tamaño. Eso ya es muy interesante. Sí. ¿En promedio? ¿Cómo? En promedio, por supuesto. En promedio porque, digamos... Bueno, por supuesto debe haber contraejemplos. Hay muchísima variabilidad. Pero en promedio el cerebro de la mujer es un poco más pequeño que el cerebro del hombre. Y le trae, digamos, puede hacer menos, iba a decir la palabra discapacidad. Nada. No, por supuesto. O sea que el tamaño no mide nada. No, bueno, pero es importante señalarlo. El tamaño no mide nada. No. El tamaño es simplemente el tamaño. Bien. Y probablemente refleje cuestiones que tienen que ver con cómo se conecta el cerebro. Ajá. Porque el tamaño, digamos, un tamaño más pequeño puede determinar que el cerebro se conecte de una manera distinta que en el caso del hombre. Las interrelaciones entre neuronas. Entre las distintas áreas del cerebro. Bien. Que eso es algo de lo que se está estudiando, pero se sabe bastante poco por el momento. O sea, el cerebro está dividido en regiones de las cuales, digamos, se hablan de interconexiones entre ambas. Sí, que las interconexiones entre las regiones es lo que finalmente determina todo el comportamiento humano. Bien, bien. ¿Y cómo a margen de eso que es anatómicamente visible? Porque medir eso ya no hace falta hacer demasiado. Ahora ya podemos mirar virtualmente como si pudiéramos abrir los ojos. Bueno, de hecho se debe ver también en cadáveres, ¿no? O sea que, bueno, bien. Digamos, la idea es que hay distintos tipos de diferencias que uno puede encontrar entre los hombres y las mujeres respecto del cerebro. Pueden ser diferencias que tienen que ver con el comportamiento o diferencias que tienen que ver más con aspectos cognitivos. Son pocas, pero algunas hay. Entonces, podemos proponer un experimento para hacer un video. Vamos a ver un video. Vamos a ver un video. La idea es que va a aparecer una imagen y después van a aparecer una serie de otras imágenes y lo que me tienen que decir es cuál de las segundas imágenes es igual a la primera. A la primera. Bueno, vamos a ver el video entonces y después hablamos sobre el experimento. Bueno, Pedro, entonces ahora, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos esto? Este es un test de rotación mental. La idea es que uno tiene que poder rotar la figura en 3 dimensiones en su mente y poder hacer un match con
alguna de las figuras. Match es decir, aparear. Que se aparee y sea igual a otra de las figuras. Lo que se ve es que los hombres son bastante más rápidos que las mujeres y cometen menos errores en este tipo de test de rotación mental. Las mujeres, por el contrario, son mejores en test que tienen que ver con el lenguaje y con la empatía. Entonces existen diferencias a nivel de algunas cuestiones cognitivas, algunos procesos cognitivos. Es difícil porque estos experimentos están hechos en adultos, entonces uno no puede determinar si es una cuestión que tiene que ver con los estereotipos y con cuestiones determinadas que tienen que ver con la vida de una mujer o de un hombre, o tienen que ver con cuestiones biológicas que vienen desde el nacimiento o desde y las la infancia. Condiciones de desarrollo, porque uno podría decir hay diferencias geográficas, habría que borrar esas barreras, porque podría ser que, digamos, en la Argentina, por poner un ejemplo, y en Suecia, digamos, el experimento funcione de manera distinta. Sí. O sea, hay evidencias de que esto hay un corte transversal y estamos hablando del hombre y la mujer, no importa dónde estén. Sí. Este tipo de test funcionan en todas las culturas. Lo que es interesante es que hay determinados test que se pueden hacer en niños muy pequeños, y que se sabe que los hombres en general, los varones muy chiquititos, son lo que se llama sistematizadores. Prefieren en general, cuando son muy chiquitos, autos o herramientas como juguetes que tienen que ver con autos, herramientas, cosas que tienen que ver con construcción, robots. Y las mujeres son más lo que se llama empáticas, que prefieren cosas que tienen más que ver con las relaciones humanas, con muñecos, con forma humana y, digamos, ese tipo de juguetes. No quiere decir que no haya cosas intermedias, cruces y todo es gris. Claro. Pero en promedio eso es lo que pasa con los chicos. Entonces hay un investigador muy interesante en Cambridge que se llama Simon Baron Cohen, que él tiene una hipótesis muy interesante acerca de por qué ocurren estas diferencias. Él dice que los varones hacemos esta sistematización y que el cerebro de los chicos autistas, que son en general uno de los problemas que tienen los chicos autistas es que tienen muchos problemas en las relaciones sociales, y que el cerebro de estos chicos es como el extremo de la masculinización del cerebro, como que es el extremo de la sistematización. Y entonces digamos, y tiene sus evidencias para proponer esto, es que el autismo digamos, desórdenes del espectro del autismo ocurren con muchísima más frecuencia en varones que en mujeres. Entonces él dice, bueno, quizás estudiando estas diferencias uno puede entender más patologías como por ejemplo el autismo o el síndrome de Asperger, que es un autismo como más leve. Es interesante además lo que decís, porque cuando uno habla de lo que hacía Freud, que por ejemplo para tratar de entender la histeria lo que hacía era llevarlo a extremos, o sea, en lugar de estudiar la neurosis estudiaba la psicosis, que sería un caso extremo, digamos, donde ya se le había ido de las manos a la persona, a la persona, o sea, para analizar a un proceso, en lugar de mirarlo en una versión más o menos estándar, lo miraba en un extremo para tratar de entender más. O sea, me hizo acordar de eso, no sé si es lo mismo. Y es un poco lo mismo, ¿no? Es tratar de ver si en los extremos donde uno puede entenderlos, o tratar de ver los procesos biológicos de manera más clara, ver cómo se aplica eso a cuestiones más sutiles. ¿En qué estadio estamos en lo que estás diciendo para terminar el bloque? ¿En qué lugar estamos de este tipo de estudios que contabas recién? Sí, son en realidad incipientes porque, digamos, tenemos que tratar de entender cómo afectan, sobre todo el tema de las hormonas durante el nacimiento, cómo afectan el desarrollo del cerebro. Eso es bastante difícil de estudiar en humanos. Se estudia bastante en animales, pero en humanos es más difícil de estudiar. Entonces hay como que hacer inferencias y vamos de a poco, y además hay como, digamos, el tema está muy condimentado otra vez de cuestiones que tienen que ver con la discriminación. Hay mucha gente que está en contra de que se estudien este tipo de cosas. Entonces avanza lentamente el campo. ¿Están en contra de que se estudie? Y que, digamos, piensan, bueno, ¿para qué estudiar las diferencias entre el cerebro del hombre y la mujer? Eso les parece como discriminatorio y sexista en algún Aunque sea punto. para comprobar de que somos iguales. Aunque sea, digamos, uno podría investigar para determinar, sí, parecía que no, pero a lo mejor sí. O sea, sí, además, digamos, algo que a mí me gusta pensar es que si existen diferencias y preferencias a nivel cerebral por distintos procesos cognitivos, es como decir, bueno, algunos son diestros, otros son zurdos, pero todos podemos escribir y no hay diferencias en ese sentido. El problema es que lo hacemos de distinta manera. Así es.
pero no hay ningún problema ahí, no hay ningún tipo de discriminación. Bueno, la tolerancia a lo distinto, ¿no? Digamos, aceptarnos que cada uno es un individuo, que digamos, es muy difícil categorizarnos. Nos ponemos por ahora, hay hombres y mujeres, simplemente porque son dos características anatómicas que nos distinguen, pero después somos una mezcla, digamos, tan amplia, tan vasta, con tantas variables. A mí me encantaría poder, lo más probable es que en algún momento se distinga persona por persona y haya 7.000 millones y pico de variables distintas de cerebro. Claro. Digamos que efectivamente en un proceso un poco más largo posiblemente sea así. Él es Pedro Bekenstein, es doctor en biología, trabaja aquí en Científicos, Industria Argentina, hablando de neurociencia. Seguimos.